Bueno, le damos. Yo, a ver, no lo vi todavía. Mike Scott lo tiene en previo. Quiero creer que está con la pintura de Argentina de los dos lados en los cachetes, como me pone mi hija, embanderado y embebido de los colores nacionales. Le damos la bienvenida, lo saludamos al licenciado en Psicología. Gustavo Mena, a ver cómo está. No, no está No, así. no, no, estamos serios. Estamos en el consultorio ya. Estamos, Salió la parte de hincha. ya cortaste la parte de hincha. Claro, sí, 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 sí. Está pausada hasta el domingo a las 3 de la tarde más o menos. Bueno, no pasaría nada igual si apareces como hincha, ¿no? No hay un Sí, conflicto ahí no, entre tu no. profesión y tu sentimiento. Sí, no, pero no, no. Como que fue más una cuestión de mucha descarga emotiva, mucho con mi hijo más chico, con Joaquín, pero que él lo vive ya con otro nivel de emoción, ¿no? Claro, mi hija lo que tiene es que cuando ve los partidos conmigo se tapa los oídos porque teme mis gritos. Que yo no soy una Bien. persona, de hecho me considero, así como me ven calmo en líneas generales, soy una persona en líneas generales calma, pero soy mucho más de gestos y demás cuando veo un partido de la selección argentina de básquetbol. Cuando veo un partido de fútbol no me pasa eso. Bien, pero los goles los grito, obviamente. Obviamente, los grito, por supuesto. Pero prometimos, Gustavo, le prometí a la audiencia, hablar de un tema que tiene mucho que ver con el seleccionado argentino de fútbol, aunque no lo pensamos de esa manera ni en ese momento, porque cuando No. yo te comenté el tema, había pasado otra cuestión y da la Michael casualidad. Scott no estaba en Argentina cuando me Claro, contaste el tema. exactamente. Por ejemplo, ¿no? Pero El Marley de UQ. el Marley de Uku. Pero este no toma sopa Sí, no. china de viaje, no. Busco una proboleta en todo caso, pero sopa china, insectos, todo eso nada. 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 Nada, de eso nada. Pero sí tenemos que decir que había ocurrido otra cuestión y salió el tema con aquel partido de las finales de la NBA entre San Antonio Spurs y los New York Knicks, que los Spurs llevaban, si no me equivoco, 35, 36 puntos antes de la primera mitad. 29 llevaron, bueno, 29, ahí está, 29. Me dice Michael Scott que no creo que haya sufrido porque es de Filadelfia, pero bueno. 29 puntos en la primera mitad y que terminan ganando los New York Knicks con aquel palmeo que ya forma parte de la historia grande de la NBA de O.J. Anunoby, para llevarse una serie y un campeonato que uno ve en el transcurso de lo que fueron los partidos y que tranquilamente hasta se podría haber dado a la inversa, porque San Antonio perdió 2 o 3 juegos de manera muy ajustada, bueno, ese de forma más dramática. Y decimos que este tema tiene que ver con el tema actual del seleccionado argentino de fútbol, tiene mucho que ver con aquel episodio o con el tema que vamos a tratar, porque la idea es tratar de cómo levantarse, pero cómo levantarse, cómo un equipo se levanta en el medio de esa clase de frustración. Cómo uno maneja no solamente la adversidad de, che, no se me están dando las cosas, sino además en el resultado, y en un resultado que hasta puede ser muy abultado. Y ahí hacemos la unión de Argentina-Egipto, 0-2 abajo, faltan 12 minutos, y de buenas a primeras, en 15 minutos, Argentina pasa a ganar 3-2 y llega a los cuartos de final. Yo creo que es un tema muy interesante, y me parece que no nos vamos a quedar solamente en la cabeza de aquel que remonta el resultado, sino en aquel que lo deja escapar. ¿Cómo se levanta uno de esas situaciones? Es muy difícil de titular la columna, Sí, pero me parece apropiada. sí, yo creo que, a ver, hay una cuestión que, bueno, de acuerdo al lugar que te toque estar, tiene como lecturas distintas, ¿no? La primera es cómo te levantás de un mal inicio, por ejemplo, o de una diferencia abultada en el entretiempo, y creo que ahí, llevándolo al punto de vista del básquet, ahí hay que tratar de prescindir de la situación del resultado y también de la cuestión tiempo. Son dos variables, resultado y tiempo,
que en ambos casos, con una diferencia abultada a favor o en contra, cuando todavía falta un tiempo considerable, pueden ser amigas o enemigas de acuerdo a cómo lo sepas gestionar. Entonces, por ahí conviene prescindirlo, es decir, bueno, seguimos, sacamos 30 jugando así, bueno, es probable que aparezca una reacción, bueno, tratemos de medianamente estas 3 o 4 cositas que son de nuestra identidad, no las dejemos de hacer. Y del otro lado, si estás 30 puntos abajo o estás 2 goles abajo, y tuviste un mal inicio y no te encontrás y parece que nada sale, reducir, o sea, no existe ni un gol que valga doble o triple, ni tampoco en el básquet un tiro que valga más de 3 puntos. Entonces, tratar de ir primero conectando en el juego para que después aparezca en el resultado. Y ahí empieza a jugar esta cuestión que vos decís, que es bien psicológica, de frustración, de, bueno, el fenómeno de la mano caliente por un lado, de la mano fría por el otro. Es decir, ahí donde empieza a conectarse con cuestiones bien propias del ámbito de la psicología o de las emociones o de la cabeza, como de acuerdo a lo que quisiéramos decir, ¿no? Yo en primer lugar veo esto. Si vas ganando, lo que conviene es siempre como acopiar acciones y situaciones, movimientos, formas, maneras positivas para hacerlas en un momento que sea crítico dentro de ese mismo partido. Cada partido tiene distintos micropartidos. Es decir, no sé, el inicio, el momento en donde por ahí empieza a haber ciertos cambios de unidades, en donde por ahí entra un revulsivo o una parejita de revulsivo que rompe un poco el juego, que se encuentran, o alguien que empezó mal y vuelve del banco mejor. Digamos, hay cuestiones que pueden ir pasando, ¿no? Entonces, decir, bueno, si me está yendo bien, ¿cuáles son las cosas que son mías y que si yo las hago y las sigo haciendo, me va a ir bien? Uy, de golpe aparece algo que me genera una dificultad extra, no sé, un ajuste, una situación de que ellos también levantaron un poquito. Entonces, bueno, ¿qué tengo que seguir haciendo, no? Y es ahí donde aparece la identidad de un equipo, la claridad conceptual del entrenador y cierta cuestión de disciplina mental para seguir apegado a lo que daba resultado. Y la creatividad del entrenador para decir, che, me leyeron esto, bueno, vamos por acá ahora. El plan A, el plan B, el plan C dentro del mismo juego. Entonces, dentro de esa lectura, cuando te está yendo bien, el acopio, el guardar como mojones qué cosas son las que nos llevan a ganar es fundamental. Viste que siempre dicen, o se escucha, ¿no? El psicólogo, que vayan al psicólogo cuando la cosa está mal. No, también cuando está bien. ¿Por qué? Porque también es ayudar a marcar esas cosas que como equipo nos hacen bien. Entonces, dentro de un partido has dicho, bueno, haciendo esto y esto, está bien. Yo le hablaba hoy a un paciente que está jugando el Federal. Digo, ¿qué les pasa a ustedes que cuando se dejan de pasar la pelota? Porque fue una parte no tan así, pero como el de la NBA, pero de golpe le limaron una diferencia, pero no tanto por el mérito del rival, sino por impericia propia. ¿Qué les pasó? Bueno, me contó de alguna situación interna del equipo que sí, no lo puedo decir, y vos decís, claro, ahí rompieron la construcción de la ventaja. Entonces la ventaja se desvaneció por méritos del rival, pero también por méritos propios. O sea, hicieron cosas, se autoboicotearon en algún punto, ¿no? Perdieron esa para poder. Vos sabés que recién te escuchaba, Gus, vos que también sos un conspicuo fanático de la Fórmula 1, y hablabas de esa cuestión de plan A, plan B, plan C, plan D, que es algo que se ve mucho en Fórmula 1 ahora que nos hemos hecho también de alguna manera seguidores o visualizadores de Fórmula 1. Se escucha en la charla, en el medio de la carrera, entre corredor y su equipo, plan A, plan B, plan C, plan D.
que por lógica, a nivel deportivo, a nivel basquetbolístico, es una situación que ocurre. Bien, los equipos suelen tener su plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, plan Z, por más de que no lo mencionen de esa manera. Pero hay a nivel psicológico esa clase de ítems, decir, bueno, a ver, nuestro plan A es este. ¿Qué pasa si el plan A no funciona? ¿Por dónde podemos ir? Y no solamente a nivel deportivo. Yo creo que, y vos me confirmarás, es más potestad del entrenador de saber, como suele decir Pep Guardiola o Julio Velasco, saber qué tecla tiene que tocar. Pero desconozco si es que realmente hay una tecla adicional para tocar un plan B, plan C, plan D a nivel psicológico. Un entrenador y un staff técnico que no tenga plan B y plan C, y terrengo. Desde el punto de vista psicológico, también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por ahí trabajamos que el partido va a ser un partido largo, entonces incluso manejar el ritmo de una manera de posesiones un poquito más larga, eso se charla en el cuerpo técnico, y por ahí como psicólogo uno trabaja un poco la paciencia, el pensar en el extrapase, en un montón de cosas, y de golpe uno ve que, bueno, no, ahora hay que correr, entonces la teclita de la intensidad a lo mejor está en el banco, o están estos dos loquitos que son, no sé, los dos U21, y defienden y corren, y por ahí cambió el partido, la dinámica del partido pidió esto, y lo tenemos que hacer. Pero tiene que ver con lecturas, y que tiene que ver con todo un trabajo de identidad de equipo de temporada, que es necesario tener algún plan B. No sé, por ahí, no sé, puedo jugar con dos bases, con un perímetro más bajo, con un perímetro más alto, con un 4 más abierto, con dos grandes. O sea, hay un montón de detalles, desde lo técnico y de lo táctico, que lo saben más los entrenadores que yo, pero también tiene que haber un convencimiento de que estas también son estrategias que nosotros tenemos. Y eso es parte del psicólogo, ¿no? Decir, che, bueno, ahora bajamos, ahora buscamos esto, ahora... Y se va como charlando bastante. Entonces decir, che, bueno, miren, jugamos contra este tipo de rival, un rival que hay que correr de entrada, bueno, y de golpe, en el palo por palo no nos está yendo tan bien. Bueno, chicos, vamos con esto. Si esto sale, seguimos. Si esto no nos está dando, vamos por acá. Y tiene que ver también con la inteligencia emocional del jugador. Hay jugadores que son emocionalmente muy extrovertidos, muy por ahí con mucha intensidad defensiva, con mucha emocionalidad a la hora de defender, que después son atropellados o se chocan todo a la hora de atacar. Entonces también tiene que ver con un manejo de las emociones, que las emociones altas, que sirven a veces para defender un poco más agresivo, no son tan positivas a la hora de atacar, aun cuando hay que ser agresivo atacando. O sea, hay otro nivel de agresividad. Entonces sí hay plan A, plan B y plan C, o por lo menos se intenta, ¿no? Ahí vos hace un ratito mencionaste esa charla que tuviste con un jugador, no le vamos a decir paciente, porque no, un jugador, bien, con una persona que es asistida por vos. Ahí está, me gusta un poco más. Y entonces ponías el ejemplo de, bueno, ¿por qué perdieron la ventaja? Dejaron de pasarse la pelota. Hay un momento, en líneas generales, en el básquetbol pasa mucho, en donde pasan ese tipo de cuestiones que uno dice, está mirando un partido, lo dice entre amigos, lo dice entre colegas, entre comillas, gente que sabe de básquetbol, empezaron a hacer cosas que no saben hacer. Bien. O se dieron permisos que en un 0-0 no se lo dan. Vas ganando por 25 y el menos pensado se tira 3 triples a la carrera. Y vos decís, esto así, porque vos no construiste tu ventaja de 25 con el menos pensado tirándote 3 triples a la carrera. Y dicho en un deporte esto, de equipo, sí, mal gestionado, probablemente hay 4 o 5 que se creen que como tiró este, también puedo tirar yo. Si tira Juárez, ¿por qué Mena no puede tirar? Y pasa a ser una competencia individual. Exactamente, y ahí se rompe el modo en el cual construimos esa ventaja. Y internamente bueno, en ese micropartido se rompe. Ahí estoy
a ver, me genera dudas cómo voy a formular esta pregunta. Pero, ¿qué herramientas se utilizan para volver al plan original? Porque en definitiva, si vos construiste esa ventaja de 25, es porque tu plan A o tu plan B, digamos, y volvemos al caso de aquel Spurs-Knicks de las finales pasadas, te resultó. Bien, obviamente que hay partidos cuya ventaja se sustenta en, por ejemplo, un porcentaje de acierto de tiro total y absolutamente irreal. Bien, o sea, los tipos tiran 25 triples y meten 48. Entonces vos decís, bueno, contra esto no puedo competir. Pero la regla general indica que es un porcentaje que se va a normalizar, ¿no? Un equipo suele convierte mucho. Bueno, uno tiende a pensar de que esos porcentajes se normalizan. Salvo que seas Lituania contra Argentina en el Mundial 2010. Después todo más o menos se normaliza. Ese partido no se me va a ir nunca más de la cabeza. Pero ¿cómo hace o qué herramientas tiene el entrenador? Que asumo que las debe haber, más allá del del reto lógico, para decir, bueno, pero mantengámonos en este plan. Si este plan es el que nos dio resultado. Mientras te lo vuelvo a preguntar, ¿qué refuerzos positivos utilizó el entrenador mientras estábamos haciendo las cosas bien? O sea, cuando yo te hablo de mojones, te lo traduzco en cuestiones concretas. Decir, bueno, no el vamos, el aplaudir, sino, este es el camino, fíjense chicos, bien tirados esos tiros, entraron, si erran, no importa, esos son los tiros que tenemos que tomar. O chicos, tirando estos tiros, aunque los metamos, no son los tiros que a nosotros nos conviene. Estamos sacando una ventaja, administrémosla, pero vayamos al plan que nos hace ganar. Es decir, tiene a disposición, o debería de tener un entrenador a disposición, un cierto nivel de herramientas, él o alguno de sus asistentes, para poder reforzar cuestiones positivas mientras se va ganando, para que eso se vaya haciendo parte del convencimiento dentro del partido y en la temporada. En una final, mucho más. Donde el margen de error es mucho más exiguo, por decir. ¿Y qué pasa del otro lado? Que es en definitiva lo que nos trae esta columna. Sos un equipo que está disputando una instancia importante, trascendental. La expectativa es enorme, diría un colega tuyo, por ahí en Santa Fe. Y vas perdiendo por 25, vas perdiendo por 30. No te resultó ni tu plan A, ni tu plan B, ni tu plan C. Y uno tiende a pensar de que estás en el horno. Pero falta mucho. Yo creo que siempre tengo internamente, ¿no?, una frase para mí que lo peor que puede tener una gran ventaja en el básquetbol es que sea tempranera. Porque te da el margen, bien, a volver al partido. Bien, el famoso las diferencias se liman rápido. Bien, que es bandera aquí en UCU. Bueno, muchas veces esas diferencias terminan siendo un poco mentirosas y los equipos te suelen dar una chance. ¿Cómo mantener la tensión en ese equipo que se está viendo vapuleado, pero que a su vez tiene un margen de decir, che, a ver, paremos un poco la cuestión, no nos desesperemos porque uno se anima a decir, che, vamos pelota por pelota? Es que la cuestión es ir pelota por pelota y buscar alguna acción de dónde agarrarte y reforzarla, no sé, de una buena defensa, primero del convencimiento de que es muy probable, si la ventaja fue sacada por ejemplo, por porcentajes extraordinarios, que en algún momento esto baja. Entonces no perder la cabeza, digamos, no dejar de ejecutar. Eso es lo primero. Lo segundo es ponerse en un lugar de decir, bueno, construyamos desde pequeñas situaciones concretas cierta lógica positiva o de éxito, y a partir de ahí ir buscando ese puntito que pueda ir haciéndonos construir de a poco y bajar los niveles de ansiedad. O sea, porque ahí donde aparece la frustración
y el querer salir rápido es ya. Y ahí donde digo, el reloj empieza a jugar en contra. Si uno dice, uy, me quedan y me sacaron 20, ¿y cómo hago? Y no va a descontar 20 en 10 segundos. Entonces, cómo yo voy limando, y a veces, y esto el entrenador argentino yo lo noto mucho en los tiempos muertos que uno escucha, es, bueno, pongámonos objetivos cortitos, tratemos, no sé, de cerrar el llegar al último cuarto en -10. Bueno, eso es un buen objetivo, cumplible. Bueno, ¿y cómo? Bueno, hagamos esto, pero no vayamos todo a querer salvar, porque ahí es donde la ansiedad juega en contra, ¿no? Porque uno no quiere estar pasándola mal. Yo creo que de esas cuestiones, por ejemplo, esto lo voy a decir con el mayor respeto posible y que se entienda, ¿no? Porque es una percepción que uno tiene. Pero, por ejemplo, pecó el seleccionado argentino contra Uruguay, aquí en Buenos Aires, en las ventanas, no en las últimas, ¿no? En las previas. Partido que termina perdiendo, si no me equivoco, por 18, y que Argentina quizá podría haber sido un poquito más inteligente, y me parece que ahí se le deschavetó un poco la cosa. Después, otra herramienta, y ahí seguramente vamos a coincidir, es una herramienta que tienen los entrenadores para hacer reaccionar a sus equipos, que es una falta técnica. Se me quedó congelado, Gus, me parece, y se cayó, o me está mirando muy serio, una de dos, porque yo lo tengo ahí como congelado. No pasa nada igual, ahora seguimos, ahora lo recuperamos. ¿Está ahí? ¿Estás ahí, Gus? Sí. Estoy. Estás. No sé si me escuchaste. Sí. No sé qué pasó acá con la cámara. Ok. No, decía que me parece que una herramienta que también tienen muchas veces los entrenadores para poner, no sé si una dinámica favorable, pero al menos una dinámica distinta en sus equipos, es la falta técnica. Sí, después le llevamos si tenemos que llevarlo al extremo, Ergin Ataman, ¿no? El número 1. Sí, pero te iba a decir yo, muy vieja escuela eso. Es como que, bueno, corto la dinámica, trato de transmitirle algo distinto. Bueno, es como una especie de, bueno, yo me pongo en un lugar tan negativo como ustedes para movilizar un poco más. Lo viejo funciona, Juan, dice. Sí, depende con quién y qué equipo. O sea, por ahí a veces el entrenador conoce a su equipo. También hay que tener, también hay que tener espalda, ¿no? Porque no es que es un entrenador que viene de ser asistente y es su primera experiencia, ¿no? Es un tipo que tiene ya un recorrido importante. Sí, pero hay jugadores que te dicen que si ven al entrenador así, también ellos se sienten como mal. Es como que les gana la dinámica del entrenador. Pienso en el extremo, ya que mezclamos un poco con el fútbol, Scaloni, que parece que vio el mejor. por adentro. Claro, o sea, el tipo Montiel acababa de hacer el penal en la final y parecía que, no sé, estaba esperando que le den un alfajor con dulce de leche. Claro, son como formas. Yo creo que uno de ahí decir, bueno, ¿cuál es la forma más efectiva en un equipo para hacerlo reaccionar? Depende mucho de las individualidades que tengan y el conocimiento y el liderazgo, cómo lo ejerce el entrenador sobre el equipo. A ver, Ataman ya sabemos que incluso es capaz de hacerse correr un técnico sin hacerse que pierde los estribos sin perderlos, pero también los puede perder. Porque ha habido situaciones como ya, bueno, por demás. Y otros, por ahí, ese hacerse correr al técnico rompe tanto su habitualidad que el equipo también se puede sentir desconcertado en ese lugar y decir, che, también el entrenador perdió el estribo, perdió el orden, Yo no soy partidario de eso, salvo en personalidades muy particulares y en equipos muy puntuales. Por lo general lo que yo sugiero es la búsqueda más de reacciones desde el juego, reacciones desde refuerzos, reacciones desde cierta ráfaga de decisiones positivas y un nivel de compenetración grupal de cohesión entre cuerpo técnico, gente que está sentada en el banco, los
chicos que están adentro de la cancha, como para tratar de ir lo mínimo que sea positivo se festeja. Recién hablábamos de cómo o qué herramientas se pueden utilizar para levantar algunas desventajas importantes. También, ¿qué herramientas puede tener uno para mantener esas ventajas? Te pregunto, porque obviamente vos no te vas a meter en una cuestión deportiva con un entrenador, porque por algo él es el entrenador y vos sos el psicólogo. Pero hay perfiles psicológicos de jugadores que son favorables en ambas instancias. Yo imagino que sí. Yo, por ejemplo, no pondría a Russell Westbrook para mantener una ventaja grande, porque es altamente factible que se pierda. Pero entiendo que debe haber también jugadores, quizá es mucho más fácil de divisarlos en ventajas grandes, porque uno apuesta a los jugadores con mayor inteligencia, con mayor IQ, a la hora de leer determinadas situaciones. El tema es conseguir cuáles son esos jugadores que, en base a su inteligencia, su pensamiento y su frialdad, te ayudan a mantener la calma cuando la cosa va mal. Sí, vamos por partes. No solamente su IQ, sino también el manejo de sus emociones, ¿no? El manejo de la presión, la gestión del estrés. Ahí también hay que ver quiénes son los que mejor lo manejan. Yo siempre cuento una anécdota con un entrenador, compartía el cuerpo técnico, y teníamos problemas de manejo de estrés de 3 de los 5 del quinteto titular. Trabajás, hacías horas extras ahí. Sí, sugerencia, yo no cerraría con los 3 en cancha, ¿no? Lógico, ¿no? Partido contra un equipo muy poderoso, final cerrado, los 3 en cancha. Yo no estaba en la cancha, yo estaba mirando por la tele, ¿no? Ganamos. Entonces, tirón de oreja al entrenador, o sea, ganamos, ¿no? Escuchame, le digo, Javier, su moneta. Lo cerraste con... ¿Qué hiciste? Me la jugué. Sentí otra cosa y me la jugué. Salió bien. O sea, haciendo por ahí lo no tan indicado, salió bien. Uno tiene herramientas de un diagnóstico individual del jugador, por lo menos cuando uno trabaja en un equipo, y después hace como una especie de diagnóstico grupal, cuáles son características y gestión de distintas situaciones, cómo sería la mejor conjunción emocional de un equipo. Que a veces, sin tener tantas herramientas que por ahí uno puede tener por una construcción del vínculo, de la temporada, de una serie de test y de batería de diagnóstico que uno hace, está mirando afuera y dice, yo no puedo tener estos 3 juntos, porque esto es un peligro. Por ejemplo, Westbrook. Si pongo a Westbrook, la va a tirar a cualquier lado, pero si ese día Westbrook le tira para arriba y entra todo, entonces uno tiene el saber y cuál sería la decisión más lógica, pero también a veces hay intuiciones de los entrenadores que rompen un poco lo que la lógica o lo que la ciencia o que la psicología en este caso dice. Igual, si, a ver, esta es una interpretación mía, por supuesto, pero digo, si él te dijo, me la jugué, en el me la jugué hay mucho de azar. De intuición, hay un montón de decisiones que aunque haya recursos racionales para no tomarlas, se toman por intuición. Bueno, yo cuando vos mencionabas eso de los 3 de 5, que sería el 60%, le vamos a contar sobre todo a la gente que está fuera de la República Argentina, que nos puede estar mirando, incluso on demand, en el canal Extra Pase o en el canal de Ucuplay, o en las repeticiones del streaming, que hay una frase muy conocida en la Argentina que es que no se puede salir campeón con más de un 40% de boludos. Pero no eran boludos. Bueno, está bien, pero uno resume en el boludo a una clase de jugador que uno interpreta como no toma las mejores decisiones deportivas que se podrían tomar. No, eran buenos jugadores, muy buenos algunos. Muy buen padre de familia, te faltó decir. Pero no, muy buenos, personas excelentes, pero muy buenos jugadores, pero ¿qué pasaba?
ha- había una cierta característica de personalidad, algunos vinculados mucho más a emociones de ansiedad, hasta te diría de enojo, Sí. de Le tiraban ira, alcohol al fuego para que se prenda para hacer más rápido el asado. Exacto. exactamente, y Sí. por ahí, a la hora de cerrar, no estaba bueno porque sus decisiones no iban a ser muy racionales, sino más bien intuitivas. Ahora, a la hora de ir 5 abajo y cerrar abajo, sí yo los ponía porque te hacían, hemos ganado, hemos remontado alguna. Entonces decís, che, pero no eran los que mejores gestionaban ventajas, tiempos. Uno creció un montón en eso. Otro, Hasta podríamos no. decir, no, no va a ser el caso, estoy casi seguro que no va a ser el caso. Hasta podríamos decir que tenían un cierto ADN caribeño a la hora de jugar. Claro, ¿Viste? no era Esos el jugadores que caso, sin pero eran, el famoso sin contexto. claro, sin contexto, ¿viste? Como diciendo, y vos te quedás así mirando, ¿y qué hizo? Pero no solamente eso, la, las herramientas que uno utiliza, como test, como métricas y demás, van a cuestiones bien de personalidad y aplicadas al deporte, y uno dice, pero, digamos, físicamente está bárbaro, tácticamente entiende, técnicamente es virtuosísimo. Ahora, nadie le dijo jamás, en esto también se juega con la cabeza. Entonces, ¿viste? Entonces, pero no eran cuestiones que por ahí, no sé, vos los notabas, o más nerviosos, o más tensos de lo habitual, y a veces había errores no forzados, o malas decisiones, que vos decís, che, ¿esto de dónde viene? Y bueno, viene de algo que... Entonces después, siempre que yo trabajo con un cuerpo técnico, uno lleva cierto insumo al entrenador, y después el entrenador decide. Le También voy, uno no tiene esa injerencia. le voy a preguntar que acaba de pasar recién el señor Leo Margo, bien, porque él estuvo en el Madison Square Garden en ese partido. En ese famoso partido del que hablábamos entre los Knicks y San Antonio Spurs. Yo creo que él me diga con la cabeza si sí o si no a la siguiente afirmación, porque yo creo que terminó ese partido y todo el mundo creyó de que los Knicks iban a ser campeones, de que no había forma de dar vuelta esa situación. Bueno, me dice que sí, Margo me dice que sí. O casi, bien, vamos a poner un grado alto de certeza, cosa que en definitiva terminó pasando. Pero me voy al otro lado, y más allá de que los Spurs eran, y siguen siendo de hecho un equipo joven, muy joven, de hecho, su primera final en NBA, su segunda final de competencia en NBA, porque ya habían sido finalistas de la NBA Cup, de hecho había sido la misma final en el medio de la temporada, uno asume de que de esas experiencias se aprende. Era la famosa frase, ¿no? De esto se aprende, no estuvimos nunca en este lugar, y se aprende de una derrota de ese tipo, se aprende mucho. Ahora la pregunta es, después de ese partido, ¿cómo se aprende? ¿O cómo se asimila? Porque estoy seguro que esto no fue de la noche a la mañana. No es que al otro día se sentaron y dijeron, che, miren, después de haber derrochado una desventaja de 29 puntos, bueno, esto nos va a servir de lección por esto, por esto, por esto, por esto. Pero a nivel psicológico entiendo, y seguramente hay varios psicólogos que están cerca del plantel de los Spurs, hay un trabajo de asimilar esas enseñanzas. ¿Cómo se puede asimilar esa enseñanza para que no es que no te vuelva a pasar, pero sí estar emocionalmente más preparado el día de mañana? Mira, siempre la derrota tiene como tiempos. El primero, no hay posibilidad de enseñar porque todo es dolor, es como una mancha de dolor, de tristeza, que no hay mucha cuestión de analizar. En la medida que decanta, entrenamiento siguiente, o sea, digo, estoy hablando a las 24, 48 horas, uno ya puede empezar a ver, en este caso, dos cosas. Uno, ¿qué hicimos bien para tener esa ventaja de tanto? Porque eso hay que reforzarlo, porque en algún momento hicimos las cosas bien. Y después, no tanto qué hicimos mal, porque todo el mundo lo supo, sino qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a pasar. Para que pase lo que queremos que pase, que es ganar. Entonces, bueno, ajustamos acá, esta lectura, incluso el cuerpo técnico, che, por ahí, no sé,
creímos que iba a ser siempre así, o no supimos, o sea, administrar minutos, no sé, miles de cosas. O no supimos tener el plan B el día que nos ajusten o que estos tiros no nos entren. Bueno, ¿qué cosas? Y a su vez a los jugadores también se dice, bueno, a ver, cierto nivel, no tanto, una autocrítica sí es importante, pero no quedarse solo en el diagnóstico de lo que pasó, sino en la dirección de la mejora. Yo creo que ahí está el punto, decir, bueno, no, hagamos esto. Y 29, si la liman a 15, es lógico, firmamos en 15. No desesperarse, porque también entra, me gusta una frase que está usando Scaloni, que dice que como el arco a veces tiene un imán, ¿no? que cae uno y caen todas. Bueno, a veces esto de los partidos, micropartidos dentro de los partidos, pasa eso, ¿no? Y es como que, bueno, ¿por qué no supimos o qué teníamos que haber hecho para que este tobogán en el que cae el partido y se nos cae todo encima, no pudimos estar a salvo? O no pudimos evitar alguna situación, o no pudimos conducirnos hacia el resultado que queríamos. Entonces, hay cuestiones de rendimiento a ajustar, hay cuestiones de rotación a ajustar, hay cuestiones de decisiones a tomar. Pero creo que la clave es la ventaja temprana. La ventaja temprana es muy engañosa, tanto para el que la tiene como para el que la está sufriendo. Una de las cosas que recuerdo de ese partido puntualmente, y que me parece que hasta marca un poco la temporada de San Antonio Spurs, más allá de que ha sido muy buena, eso es indudable, es la carencia, pero sobre todo en cancha, me refiero. La carencia de un liderazgo desde la experiencia. Porque si bien tenía jugadores que ya habían sido campeones, Harrison Barnes, Luke Cornett, no estaban en cancha en muchos pasajes del partido. Sobre todo Barnes, que me parece que era... o es el jugador al cual yo al menos en ese partido hubiese puesto 2 o 3 minutos, bien en la segunda mitad, para decir, che, paremos un poco la cuestión. Barnes, por lógica, por rol, no va a decidir cuestiones en ataque, pero para que al menos desde dentro de la cancha los calmara. Se notó mucho ahí, de acuerdo a lo que vos pudiste ver, que no sé si viste mucho o no, Sí, lo vi. pero mi percepción fue esa, la carencia de un líder dentro de la cancha, porque afuera está claro, bien, y Barnes, Cornet, la gente de mayor experiencia, tiene un ascendente y de hecho la organización de San Antonio Spurs me parece que es la que más seriamente trabaja dentro de la NBA en el sentido de jerarquías y respetar determinados roles. Pero me parece que dentro de la cancha faltó eso. Sí, yo creo que, a ver, la experiencia, no haber caminado por ahí con cierto nivel de alta participación, iba a decir alto compromiso, podría ser lo mismo, hace que uno por ahí no tenga las herramientas prácticas para poder llevar a cabo este manejo emocional de la situación. Entonces, por ahí un liderazgo emocional de algún veterano o de un par de veteranos, o por lo menos que hayan estado, que hayan salido campeones, que indiquen alguna situación del camino por el cual hay que recorrer, creo que fue fundamental. Porque lo pierden desde la inexperiencia también. Uno diría, bueno, qué verdes, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con que no hubo adentro de la cancha alguien que en un momento frene, que pueda decir, no sé, hagamos esto, juguemos un poco más lento, o aceleremos acá, o pongámonos más firmes. O sea, desde alguna situación, decir, bueno, acá está, este es la bandera y el camino. Y eso es a veces también cuando se eligen equipos con liderazgos más repartidos, estos liderazgos 360, en donde, bueno, todos podemos, o desde varios lugares podemos tomar ciertas actitudes de liderazgo, bueno, pero a veces un emblema o alguien que tenga cierta ascendencia en alguna faceta del juego, aunque sea en el manejo emocional del juego, no está. Un poco, y te lo traslado a un equipo también formado muy joven, Gimnasia de Comodoro, hubo momentos en donde recurrió a jugadores un poco más grandes de edad, me cuido porque no me pegue alguno que conozco, cuando básicamente había mucho piberío. Entonces, por ahí necesitas esa valija de la experiencia que te diga por dónde caminar. Hay gente que se pone de pie a la valija. Ahí está, qué grande la valija.
Y otra cuestión que me parece importante y que en este caso la vamos a sumar a lo que a esas cuestiones en las cuales se parecen con o hay similares con el seleccionador argentino de fútbol, es esa percepción de hagamos lo que hagamos del lado de los Knicks o del lado del seleccionador argentino, nos hagan lo que nos hagan, no vamos a perder. Bien, que me parece que se vio mucho en los Knicks, muy especialmente, obviamente, en esta última temporada, aunque ya había dado muestras de algo similar la temporada pasada. La serie frente a Boston Celtics fue un claro ejemplo en la temporada anterior. Y esta temporada del o este mundial de la selección argentina, parece que haga lo que haga el rival, tome la ventaja que tome, en el momento que la tome, igualmente están peleando contra fuerzas que no pueden dominar prácticamente, porque se vuelve como indestructible. Y me parece que eso es lo que termina de decidir. Por eso le planteaba recién a Leo cuando pasó el tema de todo el mundo creía que el New York Knicks iba a ser campeón, porque la percepción era, che, a estos tipos hagamos lo que hagamos, no le podemos ganar. Tuvimos 29 de ventaja y perdimos. Egipto, tuvimos 2 goles arriba, faltando 11 minutos y perdimos. O sea, dan esa imagen de tanta fortaleza espiritual que hasta deja de lado otras debilidades futbolísticas, físicas, tácticas, que uno parece que no le puede entrar por ningún lado. Que eso tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar autoconfianza. Cuando un equipo está con un nivel de autoconfianza elevado, eso se transmite en las ejecuciones. Parece no perder nunca la calma. Y al no perder nunca la calma, no pierde las calidades de las ejecuciones deportivas. Y al no perder esas calidades de ejecución deportiva, el rival ya empieza como a comprender que estos tipos no van a dejar de hacer lo que les conviene hacer. Entonces empieza ese juego mental de una confianza extrema por un lado y una desconfianza, un bichito que empieza así, che, ¿qué más tengo que hacer? Hago A, B, C, W, saco la ventaja, todo. Y por más que la intente administrar, el otro viene en una avalancha y siguen ahí, ¿no? En el tenis también se ve mucho. Bueno, yo perdón, mientras vos comentabas eso, yo por dentro, hace 10 segundos, decía, Argentina es Nadal. Exactamente. ¿Qué más es Nadal, te comió la cabeza, ya está, perdiste. Por más que haga lo que haga, te comió la cabeza. Bueno, yo hablando con un GD de un Generación Dorada, en algún momento ellos sintieron eso también, que el equipo iba a aparecer, siempre alguien te salvaba, decía este muchacho, y creo que sí. Nosotros también nos hemos sentado a ver la selección sabiendo que algo más iba a aparecer, y por eso nos recordamos tanto el partido con Lituania, porque creo que fue en una década, casi en 2, el único partido en el cual, sacando partidos del Dream Team ya después que le mojamos la oreja 2 veces, partidos en los cuales nunca nos sacaban de la cancha. O sea, siempre competíamos en algún punto, porque bueno, había un nivel de confianza, de autoconfianza y de nivel de ejecución que nunca se dejaba de jugar, o Argentina nunca dejaba de jugar lo que a la selección argentina le convenía. Después se perdía por un triple errado o se ganaba por un triple metido, pero siempre el equipo estaba ahí. Nos quedan unos minutos, pero voy a hacer la última, porque recién hablábamos de, cómo se trabaja esa cuestión de, perdimos una ventaja de 29 puntos ante un equipo que es muy experimentado, nosotros somos muy jóvenes, obviamente no se va a trabajar de la noche a la mañana. Me pongo del otro lado, del lado del equipo ganador, ¿bien? De los Knicks, de la selección argentina de fútbol, ¿bien? Ciclo brillante, el mejor de la historia del fútbol argentino, claramente. ¿Cómo se mantiene esa? Pongamos el nombre que querramos, vamos a mencionarlo en este caso como mística, ¿bien? Porque es claro de que esto, Argentina va a jugar el domingo la final, se va a tener que renovar, seguramente
Messi va a dejar de ser el capitán de la selección, Otamendi y algún que otro nombre más, quizá en el día más temprano que tarde dejen de formar parte del seleccionado. Pero el seleccionado en su historia sigue, el cuerpo técnico va a seguir, bien. ¿Cómo se traslada eso? ¿Cómo se traslada esa enseñanza y esa virtud que no es medible en estadísticas, que no se puede transferir a un número, que hasta nos es complicado explicar? Sí, pero mira, hay tres cosas que yo te diría. Primero, cuando la mística o esa mentalidad o ese celular de Dios, digamos, diría Bianchi, que tenía Bianchi, se apague, bueno, ¿qué queda? Queda el juego. Y desde el juego, vuelvo a esto, ¿qué cosas nos han hecho ganadores? No se gana solo con mística. Se gana con una manera, con una intención, con un nivel de entrenamiento, con un compromiso, con una cohesión grupal, privilegiando el equipo por encima de un montón de cuestiones individuales. O sea, Argentina ha tenido mejores planteles en fútbol, por ejemplo, y el rendimiento que tiene hoy es por encima de lo que sus jugadores rinden en sus clubes. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, debe haber cosas adentro del día a día, de la gestión del equipo, en donde esto está dando resultados. Entonces, ir tomando cuál es el camino que recorrimos. Lo que nos duele a los que nos gusta el básquet es que más allá, y coincido en algunas cosas con Escola cuando dice, bueno, fue la tormenta perfecta, justo coincidimos en una década de determinadas características de jugadores, sí, pero nosotros también rompimos un poco la brújula que nos indicaba el camino. La dejamos de usar. Entonces también perdimos en eso. Entonces ahí es donde se desarma el castillo, si querés. Entonces, ¿qué hacer cuando esto no se pierde? Bueno, ir al juego, ir a las bases, y también entender que no se puede ganar siempre. Se pierde más de lo que se gana en el deporte, pero lo que uno no puede negociar son las maneras. Y a partir de ahí, las maneras deportivas en todos los ámbitos, y desde lo mental, el compromiso y ciertas virtudes que uno ve que son fundamentales. La admiración, el respeto, el entrenamiento al máximo, ese tipo de cosas son claves. Te mentí, dije que era la última. No, voy a hacer una última antes que me olvide porque era algo que quería traer a la mesa. Hablábamos recién de la reacción de determinados entrenadores, pero en este caso, como hicimos el paralelismo básquet-fútbol, hablamos de Lionel Scaloni, que parece que el tipo está impávido, absolutamente no le entra una bala. Lo cual va muchas veces, o va en contra de lo que se ha escuchado muchas veces de el hecho de, y me parece que tiene mucho más que ver con lo que están adentro de la cancha, no mostrar sus emociones. Es tan así, el entrenador tiene que estar afecto a, y me refiero al momento de partido, al momento de tomar decisiones, mostrar sus emociones, expresarlas. Yo igual te imagino, no le hemos hablado, pero te imagino muy fan de Scaloni y sobre todo del psicólogo de Scaloni. Sí, eso sí. Yo creo que, a ver, primero hay que ver cuál es la personalidad de Scaloni. Scaloni parece ser una persona muy auténtica. Entonces, en esa cuestión de autenticidad, no es que es un personaje el no mostrar, es su manera. Entonces, en eso, yo creo que él no muestra públicamente, de hecho él ha dicho en algunos reportajes que le dicen la llorona, como que guarda las emociones para el vestuario. Creo que eso está muy bueno. O sea, eso de mostrarse vulnerable y humano en el vestuario, en el trato con los jugadores, el poder permitir esto de compartir una indicación, ¿no? Que bueno, nosotros lo tenemos del básquet, ¿no? Silvio Santander dando una indicación y Sergio Hernández corriéndose con todas las cámaras ahí, y un jugador que dice no entra, el otro sí entra, y terminó entrando y lo festejamos todo, y hemos visto un montón de situaciones así. Nosotros en el básquet estamos mucho más acostumbrados, y me parece que tiene que ver con una manera humana de ejercer el rol de líder, y eso me parece maravilloso. Ahora, nunca puede ser falseado. Cuando es falseado, el liderazgo pierde, ¿no? Cuando algo está demasiado acartonado, esto de esconder, y esto pierde autenticidad. Cuando pierde
autenticidad, pierde credibilidad. Entonces, cuando un entrenador no mira a los ojos a sus jugadores, no mira a la cámara, no mira acá, no mira allá, está todo el tiempo, parece que en una situación, bueno, eso se transmite en algún lugar. Como también hay quien relata el partido, ¿viste? Por ahí uno ve entrenadores básicos, ¿no? Algunos se ponen a defender, ¿viste? No, está bien, querés transmitir algo, pero fíjate cuánto sí, cuánto no. Yo siempre digo el tema de la botella de agua antes de quejarte por un error en ofensiva de tu jugador es fundamental. Toma agua, bajá y después indica. El jugador ya sabe que se comió la puerta de atrás. Bueno, Scaloni lo primero que hace cuando va al banco después de un gol es agarrar la botella de agua. Sí, porque eso ayuda, eso es una estrategia que muy común. Esta observación no la hubiese hecho hace 6, 7 años cuando empezamos a hacer las columnas, Claro. claramente. No. Nos vemos la próxima, que creo que va a ser en un par de meses, Bárbaro. porque vamos a bajar la persiana un tiempito. Perfecto. Nos vamos a renovar. No, exactamente, usted lo ha dicho. Un abrazo, es más, un abrazo para toda la creo gente que vamos a que estar está en otra zona de este estudio, creo. Ah, bien. Creo, tengo que Bien. ver todavía. Creo. Nos vemos la próxima, Gus, y gracias. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo grande. Pasó el licenciado en psicología, Gustavo Mena, hablando de cómo levantarse, sobre todo en el medio de un partido ante una desventaja, cómo administrar esa ventaja. Bueno, un montón de cuestiones que tratamos, haciendo de alguna manera un paralelismo con el glorioso estadio de nuestro seleccionado argentino de fútbol, que es el próximo domingo.